Reciban un cordial saludo cada una y cada uno de los presentes, desde Aida, Alejandra, Brian, Lina, María Virgelma, Natalia, Oliver y por supuesto nuestra invitada, la profesora María Eugenia Moreno, integrante del Campus Medellín Envigado y de la Facultad de Medicina, quien se ha sumado y es artífice, al igual que el equipo de bienestar institucional, biblioteca y su estrategia de bibliotecas activas para nuestro concurso de cuento multicampus en nuestra segunda versión, que tiene como expansión ampliar la categoría no solo para estudiantes, sino también para profesores, administrativos y egresados. En esta ocasión, nuestra versión, nuestra historia cuenta, también cuenta. El concurso tiene como temática los objetivos de desarrollo sostenible, y ahora más adelante podemos esbozar algunas de esas bases del concurso, en la que, por cierto, este encuentro se suma a tres encuentros que tendremos realmente de reflexión, orientación, motivación y estímulo para que puedan animarse a escribir. Así como nuestras culturas primarias apelaban a la oralidad alrededor del fuego, el calor de las palabras, de ahí el nombre de hogar alrededor de la hoguera y contar historias a la luz de la iluminación parpadeante y destellante del cielo en medio de la oscuridad, y daba surgimiento a esos relatos, a esas historias. Y luego llega el texto escrito. De la misma manera somos seres hablantes, que la palabra no es más que una extensión de una forma de existir en sus múltiples formas. Y sé que por ahí de seguro nos va a acercar a la orientación y a la reflexión la profesora María Eugenia, para un estímulo y un abrebocas con el ejercicio de la escritura, ¿verdad? Permanentemente estamos escribiendo, incluso ya a través de estos dispositivos, de estos artefactos, en el que el movimiento de la escritura es una conversión bastante extraña entre el dedo índice o el dedo pulgar, pero que de alguna manera el estar con papel y lápiz ya establece otra conexión de irradiar el espíritu, el alma, el ser. Y eso es lo que conjuga justamente la vida del texto escrito y de la lectora y el lector. Entonces, con ese abrebocas quiero darle entrada especial a la profesora María Eugenia, quien, reitero, también es artífice y se suma a esta iniciativa de nuestro concurso multicampus, porque nuestra historia también cuenta. Hola, profesora, y estamos en tus manos. Bienvenida siempre. Sí, muchas gracias por la invitación y por hacerme copartícipe de esta nueva temporada o de esta nueva faceta del concurso de cuentos que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia, y que tengo entendido este año va a ser multicampus, con una extensión no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad académica. Es ¿Quién es la correcto. comunidad? ¿Quién es la comunidad académica? Son los estudiantes, los profesores, los egresados y los administrativos. Entonces yo en este momento y este ratico que voy a estar con ustedes, más que ceñirme o apelar a la definición de un taller, quiero más bien como conversar sobre ideas o cuestiones que nos llevan a escribir. Y voy a hacerlo a partir de mí, porque yo soy de los seres humanos que está convencido que el siglo XXI, si no se enseña a partir del ejemplo, definitivamente las apuestas a permanecer en el planeta no son buenas. Entonces, yo no soy persona de estar dando cátedra de cosas que se deben hacer, sino que más bien soy una persona que participa directamente como en los procesos, y así como di como algunas orientaciones o sugerí humildemente pues como algunas cositas para el concurso. Entonces voy a decirles cómo fue que me llegó a mí estas ideas, que son del fondo de mi alma, que son cuestiones naturales y que naturalmente son una motivación para que hagamos cosas. Este siglo XXI, estos albores del siglo XXI que terminan en el año 2025, los albores, los inicios de un nuevo siglo como esto nos ha ofrecido
la posibilidad de volvernos a encontrar con nosotros. Y no solamente con el placer o con el gusto de escribir, sino que este momento de la humanidad nos pide que escribamos por necesidad. ¿Qué es lo que uno escribe? Uno escribe definitivamente todas aquellas cosas que no puede hablar, que no quiere hablar, que siente que no son escuchadas. Escribir es utilizar un lenguaje que sale del alma. Planteemos dos cosas. Cuando usted conversa, utiliza un vocabulario más voz populi, más común, más ligero, pero cuando usted se sienta a escribir, el mero hecho de sentarse a escribir lo lleva a una concentración y a unos momentos tan mágicos, yo diría alquímicos, no mágicos, sino alquímicos, a usted comenzar a buscarse lo que quiere escribir. Se escribe sobre cualquier cosa, en lo particular, cosas que nos motiven. Cuando yo era niña, cuando tenía 6 o 7 años, tuve el privilegio de tener unos padres, principalmente mi papá, que era una persona que siendo un provinciano o un ciudadano de a pie y no habiendo estudiado, tenía un gusto por la lectura. Estoy hablando de hace muchos años, un gusto por la lectura y cuando estábamos pequeñitos, entonces él nos invitaba como a las piernas de él a leernos cuentos. Y las tardes, recuerdo que todas las tardes, después de las 3 de la tarde que él llegaba del trabajo, llegaba a las 2 de la tarde, él nos sentaba y nos leía un cuento o nos leía alguna parte del periódico y nos llevaba a depurar nuestra forma de escribir. Yo recuerdo mucho porque depurar la forma de escribir era sentarnos y decirnos, mija, no me gusta la letra tan torcida que tiene. Y comenzaba a hacernos, voy a hablar en lo particular, en mi casa somos 11, pero voy a hablar de mí. Y comenzaba, mija, la letra no me gusta, está muy torcida. Entonces comenzaba a hacernos dictados. Hacía dictados y miraba la letra y fuimos puliéndonos porque definitivamente la vida es pulirse, la vida es evolución. Uno en la vida se pule para alcanzar otro tipo de sueños o de deseos. Listo. Y entonces tuve la primera aproximación a escribir cositas. Por ejemplo, leyendo lo que leemos todos cuando estamos pequeños o casi todos los que tenemos como esa posibilidad de que alguien nos guíe, porque lo importante es quién nos guía. Leemos a Caperucita la Roja, la Cenicienta, los cuentos de los hermanos Green, en fin, leemos muchas cositas de esas y queremos imitar. Pero ahí se queda eso como la infancia. Y hay una cosa bien interesante que cuando uno va alcanzando otros niveles de vida, cuando uno va soñando que sale del bachillerato y que después del bachillerato puede volverse, puede hacer un programa de formación inicial, un pregrado, una maestría, un doctorado, es muy extraño porque parece que eso lo aislara a uno del talento por escribir. Son dos cosas. Entonces es como si uno dijera, mi vocación es ser bióloga, es ser bibliotecólogo, es ser médico, es ser ingeniero, es ser, no sé, es ser contador, es ser abogado, y uno se divorcia del talento. Eso es una vocación. Y olvidamos que todos, muy dentro de sí, tenemos un talento. Y ese talento se duerme. Y ese talento en mí se durmió. Se durmió muchos años, muchos años. Podría decir que desde los 19 que entré a la universidad, precisamente hasta hace unos 2 años, que ya a portas de retirarme de la universidad, yo digo, yo tengo que volver a recuperar mis talentos. ¿Cuáles serán? Escribir. Porque escribir en este momento en la humanidad, eso yo siento, estoy absolutamente segura que lo salva a uno de muchas situaciones muy complejas que de hecho repetirlas en este momento es sumarse como más a, es sumarse a otro tipo de cosas que no hacen parte del contexto, pero que las bordean. Por ejemplo, hablar de la salud mental en este momento, sabemos que es un problema, es la pandemia de salud pública más grave que hay y que todos buscamos cómo salvarnos, que a todos nos ha acogido las noches oscuras del alma de San Juan de la Cruz. Todos hemos pasado por momentos muy complejos. Yo siento que ningún ser humano se ha salvado en este siglo de sentir lo oscuro del alma, de preguntarse 50.000 veces, ¿quién soy yo?
qué es lo que quiero y para dónde voy y a quién tengo de compañía y a quién tengo para asirme, quién es el pilar de mi vida. Esas preguntas nos bordean permanentemente. Unas veces encontramos seres visibles que nos acompañan, otras no las encontramos, pero al lado nuestro hay una pluma dorada que nos invita a llenar una hoja blanca con cosas que salen del alma. Leer y escribir en este momento son una de las terapias que parecen invisibles y que parece que mucha parte de la sociedad no las ha tenido en cuenta, pero leer y escribir para mí particularmente son la terapia y son la herramienta que nos salva de los momentos más caóticos y más complejos que nos ofrece este siglo. ¿Y escribir sobre qué? Cada uno sabrá qué escribir. Unos escribirán desde el dolor y lo refinarán porque la literatura sí tiene una connotación. La literatura invita a escribir lo bello del alma. El dolor también tiene sus matices bonitos. La angustia tiene sus matices bonitos. Cuando uno piensa una cosa y la habla de forma oral con el entorno, con las personas que lo rodean, lo hace de una manera, pero cuando usted vacía eso mismo en una hoja en blanco y usted la lee, usted se ve, dice, uy, ¿cómo escribo? Muy mal, muy bien o regular, no sé, pero usted ve como a otra persona ahí escribiendo. Entonces, la invitación, la motivación que yo hago para este concurso de cuento es, escribamos y volvámonos a leer. Tenemos el tiempo suficiente, leamos toda bajo esas condiciones pues o criterios que tiene el concurso de cuentos, leámonos desde el alma, escribamos desde el alma y veremos cómo vamos transformando. La pretensión de escribir en este momento no es un bestseller, no es apostarle al premio Alfaguara y creo que al Nobel menos, porque lo que hemos visto ahora es que muchos de los personajes que han escrito, siquiera sin darse cuenta, sus libros, como los de Irene Vallejo, por ejemplo, han llegado incluso a permear a que muchos otros escritores del mundo la lean, cuando esta señora, ya cincuentona casi, ni siquiera pensó que podía llegar allá. Entonces no es la intención con la que lo estoy escribiendo, es las ganas de yo dejar impreso en ese papel blanco mi alma. Hablamos de unos desarrollos, de unos objetivos de desarrollo sostenible. Yo, como ser humano, y todos los seres humanos del planeta Tierra, estamos embebidos en los objetivos de desarrollo sostenible. Si miramos el número 1, que es la pobreza, objetivo de desarrollo número 1, la pobreza, la pregunta que yo haría para comenzar a escribir es, ¿qué tan pobre soy? ¿O qué es la pobreza para mí? Y me daré cuenta que quizá antes de dar definiciones escolásticas sobre la pobreza o comenzar a pontificar sobre la pobreza, quizá yo misma esté carente de muchos recursos emocionales que me hacen pobre en este momento. Y eso es apostarle al objetivo de desarrollo sostenible número 1. Y entonces, si la falta del agua, ¿y qué es la falta del agua? ¿Qué pasa si yo no tengo agua? ¿Cierto? ¿Y cómo voy a aportarle yo a las ciudades sostenibles desde la ecología? ¿Y cómo voy a aportarle yo a la transformación energética? Principalmente, ¿de qué manera yo incluso en el seno familiar, yo incluso en el seno social, yo individuo de a pie, yo una provinciana sencilla, cómo desde ese nicho donde yo estoy creciendo, donde yo trabajo, cómo puedo pensar en la transformación educativa? Yo creo que siento que uno está bajo unos pilares muy grandes, pero que desafortunadamente no entiende el papel en ellos. Muchas veces uno no entiende el papel que está desempeñando ahí. La educación de calidad, ¿cómo la concibo? La concibo con unos profesores y con unos administrativos que me ofrezcan cosas. No, señor. Yo puedo escribir cosas muy bellas de mi propia educación, del pasado de mi educación y de lo que pretendo en la educación para la conservación incluso de la especie humana en el planeta Tierra.
Me parece que la propuesta que hizo el comité organizador del cuento con los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es lo más acertado porque definitivamente cada uno va a poder bucear de una manera muy, muy, muy bonita por los 17, porque ahí hay promesas, porque en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles hay esperanza, hay evolución, hay interés y ganas de trabajar. Entonces, siento que hay que moverse mucho en eso. Y cuando al inicio dije, ya pues como para terminar, porque era corto el encuentro, que el siglo XXI exige impajaritablemente que para uno aprender hay que recibir ejemplos. Ya el siglo XXI no es de cátedras, no es de decirle a la gente qué y cómo hacer las cosas, es de invitarlo incluso a emular o a imitar ciertos comportamientos y ciertas propuestas de transformación. Para mí es muy sencillo decirlo para el planeta. Entonces me atreví, es la mejor excusa, la más candorosa. Me atreví a dar mi primer ejemplo de participación. Obviamente no voy a participar, no puedo hacer parte del concurso, de cómo, de qué papel desempeño yo en los objetivos de desarrollo sostenible con un cuento que trae unos recuerdos muy bellos sobre la novela llamada La Vorágine, que ahorita en abril cumplió 100 años de haber sido, no escrita, sino de haber sido editada, creo que así se dice, editada. Entonces escribí un cuento muy bello. A mí en lo particular me gusta mucho, entre comillas, las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Entre comillas. En tanto mi formación de bióloga, yo pongo a hablar los árboles, yo pongo a hablar los animales, pongo a hablar una lombriz, eso rescata de Colombia como a Salamea Borda o rescata también al inolvidable Esopo. Entonces, para terminar, voy a leer muy lento algo que escribí para que se sientan como acompañados y se animen a escribir. Yo escribo cuentos muy cortos, porque pues cada uno tiene como su estilo y pienso que precisamente, y les voy a decir por qué lo escribo cortos, porque en la sociedad que estamos, la gente no lee. Yo creo que eso no es un secreto. Si usted mira su entorno, está rodeado de 100 personas, haga una encuesta. Mire las estadísticas, cuántas de esas personas leen y qué leen. Pues todo el mundo va a decir que sí lee, pero qué realmente qué es leer y qué significa leer y qué enseñanza le trae a usted eso que lee. Entonces, como se lee tampoco, es apenas como una insinuación. Escribo corto para que me lean rápido. Mire pues, escribo corto para que me lean rápido. Si tú le regalas un libro a una persona de 500 páginas, pone una cara de angustia que dice, Dios mío, ¿yo cuándo me voy a leer esto? Estoy hablando de una sociedad que no lee, que ya esa alerta fue también elevada, que las instituciones de educación, no solamente de educación secundaria y de educación superior, en obediencia a la UNESCO, están diciendo a la gente hay que ponerla a leer nuevamente, porque leer y escribir puede que te salve. Entonces, de la manera más respetuosa, pero más bondadosa y motivadora, voy a leerles un cálido cuento de una página, de una cuartilla y un cuartico, una cuartilla y un cuartico de un cuento que tributa a los objetivos de desarrollo sostenible. Se llama Emigrantes. Simplemente estábamos ahí, de copas altas al vaivén del viento tropical, hojas de cara al sol y nuestros robustos tallos vertiendo a voluntad tan abundante y preciada emulsión lechosa. Ahí en la Amazonía, al pie de las montañas, estábamos la inmaculada familia del caucho, los vástagos, los especímenes medianos y los más viejos. Ahí, brindando fresca sombra a los fenicios de la América del Sur, los indios huitotos, andoques y bórax. Estos venerables indígenas, manos labriegas que descubrieron nuestro látex y valoraron de la savia la goma que les fue útil para tantas cosas como las pelotas de hule, esas bolas pesadas y duras que ni las deformó el calor ni las quebró el frío.
Cuántas tardes frescas corrieron tras ellas, y en cada chutada brincaban del río Napo al Amazonas. Y así fueron decenas de años, pero llegó el tiempo en que los silbidos de vientos revolucionarios anunciaron que en Europa se inventaba el primer triciclo automotorizado demandante de caucho. Y entonces expediciones viajaron a nuestro sur buscando la materia prima para llantas y neumáticos. Y fue de esa época que llegó hasta nosotros la vorágine, esa explotación gomífera que con sentimientos exacerbados y por desenfrenados elevó la temperatura hasta una fiebre que llevó al tope las ambiciones humanas. Cada día los indígenas, arrancados de sus malocas, fueron obligados a ordeñar nuestros troncos de oro blanco y en simultánea las sanguijuelas desangraban sus piernas. Pero a los desobedientes, cuando el sol solapaba las montañas y la noche se anunciaba lúgubre y fría, se les tumbaba en la tierra boca arriba y con sus resignados ojos avellanas miraban al cielo a la espera de la sentencia. Los alaridos salidos de sus entrañas retumbaban por todos los rincones de la selva, gritos que golpeaban nuestros troncos y de ellos emanaban a borbotones el blanco lechoso para fundirse con la valiente roja escarlata de la sangre de ellos y luego camuflarse en el denso pero suave tono rosa. Y mientras más indígenas muertos vestían la tierra, nuestro espeso albo fluía como lágrimas con mayor fuerza para sepultar tanto dolor en el fondo, muy dentro del alma de la tierra. La selva en su mágico misterio unas veces nos ocultaba y otra nos revelaba. Y así por varios veranos con sus inviernos, nuestro látex por toneladas viajaba a otros continentes, al igual que nuestros indígenas al cielo. Y también nosotros, cada vez menos, escurridos árboles de caucho a lo largo de la cuenca amazónica, cansados y de ramas caídas, ya no fuimos más importantes. Mientras tanto, allá afuera, el mundo progresaba a una velocidad vertiginosa. Y entonces los jóvenes hebeas brasilenses, tan elásticos y resistentes, los jóvenes cauchos, las jóvenes gomas, merecieron una mejor oportunidad. Se fueron del monte dejando atrás los susurros que los nombraron al pasar para buscar su lugar en la geopolítica mundial. Migraron surcando mares en embarcaciones de velas hinchadas, unas veces por ciclones y otras ventolinas. En esos viajes transatlánticos viajaron nuestros simientes. Viajaron lejos para ser domesticados en tierras desconocidas y ya en otro lado han crecido como plantas orgullosas de su savia lechosa que además por renovables, con una propuesta energética para el futuro del planeta. Este caucho de mirada histórica cruza la vida del hombre y al ser nombrado aparecemos como Aladino en miles de productos. Hoy nuestra descendencia gomífera es global, ciudadanos de primera, de doble ciudadanía, de Malasia, de Birmania, de la India, pero no hay borrador de lápiz que pueda desvanecer de sus venas el origen silvestre y la huella amazónica. Y nosotros, los cauchos viejos con la suerte echada, nos quedamos en medio de la maleza con las cicatrices por el hacha, unos muriendo de pena por el olvido y los otros de sed por el abandono. Pero todos llevamos los rostros en nuestros recuerdos de los indígenas que todavía, en noches de tormenta, parecen llorar y gritar al infinito. Si ustedes miran ese cuento, es un cuento absolutamente ecológico, que tributa
a ciudades sostenibles con la transformación de la energía, a la deforestación que debe ser conservada nuevamente. Entonces, a mí me pareció muy bella la propuesta, muchachos, señoras y señores que no me están escuchando, me parece excelente la propuesta, es una propuesta vigente, es una propuesta fresca de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos dicen que a 2030 deben alcanzarse al 100% y nosotros ya sabemos que eso no va a ser posible. Ya sabemos que el calentamiento climático no va a dar un paso atrás. Ya sabemos que la deforestación de los bosques tampoco, de acuerdo con las prerrogativas de la COP, de los encuentros de la Asamblea General de la ONU para calentamiento climático, hay muchas cosas que parecen que no se va a cumplir. Y yo siento que esas cosas las que nos tienen hoy tan tristes, de pensar que de pronto como que no tenemos futuro, pero que como terapia propongamos en nuestros cuentos, que no sé cuáles son los criterios, si una cuartilla o dos cuartillas, dejemos que nuestras almas llenas de candor y llenas de ilusión y esas almas infantiles y esas almas prometedoras dejen allí plasmado todo lo que sentimos. Muchas gracias. Profesora María Eugenia y también para los demás, gracias, un aplauso de verdad sentido de gratitud por su reflexión, sus comentarios y por supuesto la lectura en voz alta del texto que a bien nos comparte, porque pocas veces tenemos la posibilidad las lectoras y los lectores de escuchar a viva voz a la autora o al autor que como bien le decimos a los estudiantes en los espacios del club de lectura, activar el cinematógrafo psíquico para ver imágenes y espero que hayan visto allí esas imágenes del viento, las hojas, el sol, los tallos, el caucho y por supuesto la inmensidad de la Amazonía con sus indígenas, el río, la maloca, el oro, las sanguijuelas y por supuesto la naturaleza hostil, pero también la esperanza y la posibilidad de ese otro entorno ecológico y ecosocial, porque hacemos parte finalmente de toda esa naturaleza. Y unas breves palabras con respecto a lo que a bien nos invita la profesora, ese gusto por la lectura, muchachas y muchachos, hagan un examen retrospectivo en sus vidas. ¿Cuál fue ese detonante, ese estímulo y ese gusto por la lectura? Y si creen que no tuvieron esa epifanía, quizás como estar entre los brazos o los pies de su padre o de su madre, como bien nos relataba la profesora María Eugenia, pues nunca es tarde. Nunca es tarde para acercarse a ese otro mundo fantástico si hemos estado dispersos y distraídos en una lectura laboral, en una lectura técnica, en una lectura académica. Entonces, están a puertas todavía de esa aventura. Y por supuesto, esa experiencia previa con la sonoridad de las palabras, porque depurar la forma de escribir. También nos invitaba la profesora a depurar esa forma de escribir que hace parte, reitero, y creo que en las palabras iniciales se anunciaba, va de la mano con nuestra existencia, porque la vida es pulirse para elevarnos no solo a nivel de los sueños, sino también a otros niveles de conciencia. Y aunque en estos entornos de la cotidianidad, por el modelo económico, que eso está allí también en los objetivos de desarrollo sostenible, quieren estar separados, distantes y alejados, se apela a la bondad. Y una forma de acercarnos a la bondad es con la lectura, la escritura, porque no somos seres racionales, sino relacionales. Por eso la invitación que a bien nos hace la profesora para hacer un viaje interior y acercarnos a la herramienta como terapia invisible, que es la escritura. Y para escribir hay que leer, ¿cierto, profesor? Eso sí va de la mano también. Para escribir hay que leer, ¿cierto? Para pulir un poquito y depurar esa experiencia de la vida, no solo desde el alma, que es ese gran estímulo y detonante sobre escribir sobre qué es cierto, desde el dolor, dejar impresa el alma en ese texto, pero también hay que leer, ¿verdad? Porque es ahí todo un conjunto. Por eso, este primer acercamiento como lanzamiento de nuestro concurso, tendremos dos siguientes talleres
que en un momento les vamos a anunciar las fechas y por supuesto ustedes van a recibir las invitaciones en esta invitación magistral que de nuevo gracias a la profesora y celebro la audiencia que tenemos. Luego nos vamos a encontrar el 5 de septiembre y el 19 de septiembre en otros dos espacios también de reflexión y de escritura y de lectura. Por ahora, si me permiten, brevemente les pregunto si hay alguna observación o comentario antes de mostrarles brevemente las bases del concurso y la página en la universidad donde pueden acercarse y conocer los demás detalles. Entonces, abrimos el micrófono para los asistentes. Los escuchamos. Adelante, Hernán. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Muy Comentarios bien. al respecto. Tengo una inquietud y que me motiva a ingresar a la charla. Primero, doctora María Eugenia, muchas gracias por sus palabras. La verdad que me encarretó. me enamoró pues la forma en que expresa y me gustaría mucho escuchar de una persona que escribe y que se expresa también y que tiene ese dominio, nos regalara o me regalara estrategias para aprender a escribir de una mejor forma. A mí me gusta escribir, pero siempre me encuentro con ese dilema de por dónde empiezo y cómo comienzo. Luego de empezar, empiezo a encontrar esa dinámica de la escritura. Pero me gustaría escuchar de parte de la autora qué estrategias puede implementar para mejorar esa escritura. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Adelante, profesora. Ay, profe, Sí, tu audio. Allá. claro, sí, claro que sí. Mira, yo creo que no hay herramientas ni secretos por ahora. No hay, yo te voy a decir cómo lo hice. Yo comencé a escribir desde mi alma, fue precisamente en la pandemia. En la pandemia, de hecho, la primera sorprendida de escribir como escribía fui yo, eso te lo voy a confesar sinceramente. Una vez en las crisis que algunos nos dio en la pandemia de encierro, de vernos solos a las 7, 9 de la noche, de levantarnos un fin de semana solos, a las 5 o 6 de la mañana un fin de semana, tristes, no lo puedo negar, por eso digo que hay que recurrir, escribir y leer te salva, escribir y leer te salva. Yo comencé a escribir uno o dos cuentos y comencé a poner en particular a las plantas a hablar. Por eso yo pongo el caucho habló esta vez, pero pongo animalitos, microorganismos a hablar. Y yo solté ese día, estaba como muy floja, no sé, y dejé que mi alma se soltara ahí, te lo puedo decir, porque fue mi alma. Yo me sorprendí cuando yo leí esa página yo la leí, yo dije, Dios, ¿qué es esto? Esto es mío. Entonces yo dije, no, pero ¿qué es esto? Pues no tenía secretos, no tenía herramientas, no tenía cosas rebuscadas, sino que yo dejé eso ahí y lo dejé reposar. Yo lo dejé quietecito. De hecho, soy muy franca que yo dije, no sé por qué escribí esas cosas tan lindas, las dejé reposar, pero tú sabes que uno necesita como un maestro y un guía que le ayude a uno, que le lea. Eso se llama el vector beta, el lector beta. Un lector beta es un compañero, es un profesor, es un maestro, es un amigo. Y ahorita, hace 2 años, lo saqué. Yo tenía pena de mostrar el cuento, porque yo decía, es que esto, pues, ¿a quién le va a interesar? ¿Eso qué? Y hace 2 años te digo que comencé a asistir al taller de creación literaria de la Universidad de Antioquia, acá en Medellín, un taller de creación literaria. Yo decía, parece que estoy escribiendo cosas como que a mí me gustan, pero yo no sé qué tipo de público puede decir que les gusta o no. Entonces las dejé reposar 2 años y comencé a llevar esos 2, 4, 5 cuentecitos a leerlos allá en el taller de creación literaria. Y yo vi que a los compañeros, que éramos 20, más el profesor, algunos le llamó la atención y me dijo, María Eugenia, tú parece que escribes bonito, al menos eres muy sensible y eres muy romántica en la forma como escribes. Eres muy romántica, escribes con mucho amor. Eso fue lo que me dijeron. No me dijeron que bien escrito, que mal escrito. Y entonces yo creo que con ese mero aliciente de decirme que el profesor me dijo, yo siento que descargas el alma y que sueltas lo más bello que tiene tu alma. Yo creo que ya con eso ganaste para que sigas en el taller. Entonces yo no soy escritora, muchachos, yo no soy escritora.
Eso lo quiero dejar muy claro. Yo no soy escritora, me da pena porque muchos amigos sí son escritores y tienen muchas publicaciones. A mí en este momento muchos de ellos me están ayudando a una selección de cuentos, pero yo en este momento humildemente no me siento como en capacidad de enseñar. Digo cómo lo hice, escribí y dejé reposar. Y después se lo entregué a un lector beta, así lo llaman, que te dicen, uy, escribes bien o ¿por qué no mejoras esto? Entonces, si quieren, yo los acompaño en lo que yo humildemente he aprendido en estos 3 semestres, pero no puedo dar como la firma ya definitiva. Ay, no, 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 me da pena porque es como estar dando cátedra en terrenos yermos para mí que yo no domino, porque la literatura es un vasto mundo, es una cosa muy bella y todavía me siento apenada y humilde. Entonces, escribe, deja, suelta, escribe una paginita, 2 paginitas, escribe, reposa y vuelve y lee. Y yo creo que así, yo lo he ido así por este camino. No sé si te satisfizo la respuesta. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por su honestidad. Al escribir no es fácil y quería pues escuchar de voz de un experto cómo mejorar la escritura. Muchísimas gracias por el consejo y la recomendación. Muchas gracias. Gracias, Hernán, y la profesora María Eugenia, por la respuesta. ¿Algún otro comentario, inquietud, curiosidad? Bueno, entonces un permiso, me permito compartir la pantalla para que ustedes puedan ver dónde tenemos entonces la publicación para que a bien puedan acercarse a la página de la universidad, al micrositio y en el menú izquierdo donde está el icono de nuestra biblioteca activa, ingresan y en la parte izquierda en el menú, en nuestra agenda de capacitaciones y eventos, en el que de manera periódica y regular cada semana se anuncian nuestras actividades de formación académica y de extensión, aparece justamente el banner de nuestro concurso. Nuestra historia también cuenta. Cuando ustedes ingresan acá y consultan los términos y condiciones, aquí justamente pueden ver la descripción de cada una de las bases del concurso, que reiteramos, esta vez se amplía al resto de la comunidad académica, profesores, egresados y personal administrativo. También podrán conocer los criterios de evaluación y por supuesto las fechas que estarán abiertas hasta el 27 de septiembre, en el que ya les voy a mostrar cómo pueden ustedes realizar la inscripción y por supuesto conocer detalles de los jurados y de la premiación. Aquí está la información disponible y respondiendo a la pregunta que bien hacía la profesora. Por ahora se trabajará tamaño carta, Arial 12, espaciado 1.5 y hasta una extensión de 350 palabras. Cuando ustedes van a ingresar su texto, aparece un formulario. Es supremamente sencillo. Hacen clic en empezar ahora y allí pueden ingresar sus datos básicos y la posibilidad de cargar el archivo directamente de su computador en formato PDF, ¿verdad? Y finalmente, solo por curiosidad, pues no está de más invitarlas e invitarlos para que exploren, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Que bien nos hacía la reflexión la profesora. Aquí están los 17 y casi que cualquier temática, inquietud, curiosidad o duda al respecto frente a esta vida entre su ruido e incertidumbre, ahí está, desde lo más físico y tangible del afuera hasta también desde la parte del alma y de la existencia en este momento es para la humanidad, porque esto es algo mundial, ¿verdad? Que nos compete a todos como humanidad. Reitero, Natalia, si de pronto algo se me olvida, si puedes complementarme. Brevemente, esta era la descripción de cómo participar, cómo inscribirse y este era el lanzamiento de nuestro concurso multicampus porque nuestra historia también cuenta. Bueno, gratitud inmensa para la profesora María Eugenia y que seguro seguirá estando con nosotros en esta
dinámica, y a ustedes que hagan extensiva e irradien esta invitación a participar y se sumen a los siguientes 2 encuentros que tendremos justamente el 5 de septiembre y el 18 de septiembre. Entonces agradecemos mucho que puedan hacer allí la inscripción al registro de asistencia para poderles enviar también la invitación. Por aquí nos hacen comentarios, profesora. Delio, la profe María Eugenia escribe muy bien. A mí me colaboró con un escrito maravilloso, introducción para un libro. Fantástico, profe Delio. Oiga, un saludo. Usted va a estar muy pronto luego con nosotros. Muchísimas Sí, gracias. señor, Le para mí responde. un placer, para mí un Así placer escucharlos. Y la profe María Eugenia es fenomenal. Pocas en la universidad como ella. Fenomenal. Bendiciones, profe, y muchas gracias. A ustedes, Vale. excelente programa. Listo. Y también aquí responde el saludo de la profesora María Eugenia, que es con muchísimo gusto y bueno, a participar, eso es verdad. Bueno, para los demás y quienes nos acompañaron, creo que es más que suficiente. Gracias a todo el equipo de biblioteca, Bienestar Institucional, los patrocinadores y quienes hacen apoyo y gestión para ser artífices de este encuentro. Y por supuesto, gracias, profesora María Eugenia, que muy pronto de nuevo esté con nosotros. Un cordial Sí, saludo. muchas gracias a todos y una feliz tarde. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Hasta luego a Gracias. todos. Karina, Gracias. hasta Muchas luego. gracias, hasta Gracias, luego. feliz tarde. Chao. Gracias, Feliz hasta tarde, luego, muchas feliz gracias. tarde para